Les invito a buscar un pasaje en Juan capítulo 19. Dentro de poco se va a celebrar la Pascua, como dijo Osvaldo, hoy ya empieza esta semana. Se conoce como la Semana Santa. Y la Biblia tiene mucho que enseñar de la Semana Santa, de esta Pascua. Es donde encontramos el verdadero motivo de ser de la Pascua. Vamos a leer Juan capítulo 19, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: «Salve, Rey de los judíos». Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos les respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y otra vez entró al pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Versículo 14, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: «Jesús Nazareno, Rey de los judíos». Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Como les dije, la Pascua tiene mucho que decir de la Pascua, porque esta fiesta, según lo que leemos en la Biblia, fue instituida por Dios mismo. Dios mismo dio órdenes de cómo celebrar la Pascua, una fiesta de origen judío, y Él dijo: «Hagan memoria de esto». ¿De qué? De cuando Dios sacó con mano fuerte a su pueblo del medio del pueblo egipcio, ¿sí? En esa liberación que Dios hizo de su pueblo, sacándolo de Egipto, lo hizo con esta fiesta, la Pascua. Y en ese momento quedó instituida para el pueblo. Pascua significa pasar por encima, ¿sí? Pasar por encima. Porque esa noche, en la 10ª plaga, en forma de plaga, porque era la muerte, y encima la muerte de un primogénito, no era cualquier muerte, Dios pasaría hiriendo cada hogar y les dijo a su pueblo que sacrificaron un animal. Y con la sangre de ese animal, la muerte pasaría por encima, no entraría a esa casa. Y así vemos cómo Dios proporciona salvación en ese momento. Muchos años después, Dios iba a utilizar la misma fiesta para otorgar salvación no solo a su pueblo, sino a toda la humanidad, sacrificando un inocente, a su propio hijo, para que por su muerte Dios pueda ofrecer salvación a toda la humanidad. Este pasaje que leímos nos relata la Pascua que cambió toda la historia, que partió la historia en dos.
A partir de esta Pascua ya el mundo se dividiría en dos, entre vivos y muertos, entre culpables condenados y culpables perdonados, en vida eterna y en muerte eterna. El que está contando esta historia, leímos el Evangelio según San Juan. Juan era un discípulo del Señor. Él está contando lo que vio de Jesús. No son biografías los evangelios, está contando una historia con un propósito. Y Juan es el mismo que dijo cuando terminó este libro, él dijo, muchas cosas hizo Jesús que si se contaran todas ellas, los libros que se escribirían no entrarían en este mundo. Sin embargo, cuando Juan quiere contar la historia de Jesús, eligió solamente 7 milagros. Tanto que hizo, Juan solamente eligió 7 milagros. Y a él no le gusta llamarlos milagros, él los llama señales. Me gusta pensar en que Juan tomó esa idea de señales escuchando a Nicodemo hablar con Jesús. Nicodemo, un líder religioso del pueblo judío, ¿sí?, que era parte de los fariseos que rechazaban a Jesús, un día se encuentra Nicodemo con Jesús de noche y le dice esto: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y entonces me imagino que Juan dijo, es verdad, no son milagros, son señales. Porque el milagro es algo pasajero. Si alguien está enfermo y se sana, un milagro es algo pasajero, es algo particular. Si hay que alimentar una multitud sin recursos, es un milagro, pero es algo pasajero. En cambio, las señales apuntaban a algo más trascendental, algo eterno. Esa persona que hacía esos milagros no era cualquier persona, era Dios mismo encarnado. Las señales involucran algo eterno. Por eso Juan, cuando está escribiendo su libro, si damos vuelta a la página en el capítulo 20, dice el propósito por el cual él escribe y solamente elige 7. Dice, versículo 30, Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de este libro y el propósito por el cual nosotros predicamos el Evangelio es este: que las personas crean en Cristo, crean en Jesús, que dice la Biblia, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando dice Hijo de Dios está diciendo que Él era Dios mismo. Por eso los judíos querían matarlo y se lo presentan a Pilato, porque se hizo igual que Dios. Jesús, que habla la Biblia, era el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Ese es el propósito por el cual Juan escribe y por el cual nosotros predicamos, somos llamados a predicar el Evangelio. Leímos en este capítulo 19, en el versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Lo que Juan dice solamente con esta palabra y le azotó es algo terriblemente atroz, que según los historiadores, los romanos cuando tenían que azotar a alguien, lo hacían con el flagellum, que se llamaba el instrumento, que tenía cuerdas y en la punta de las cuerdas tenía hierro afilado o huesos. Y cuando le pegaban al prisionero, desgarraba la piel, abría la piel. No era simplemente un golpe, estaba destinado a dañar y a hacer mucho daño. Así que el Señor debió sufrir mucho y perder mucha sangre. Podemos recordar la película de Mel Gibson y ver realmente lo que hacía ese instrumento en el prisionero. Pero Juan lo dice así, de esta forma, y le azotó. Porque la Biblia no busca mover los sentimientos, sino quiere contar la verdad. Quiere que cada uno sepamos lo que pasó en esa Pascua y por cuál fue el propósito también de esa Pascua.
Pilato quiso azotarle para calmar a la multitud. Todo el pueblo se agolpó y le presentó a Jesús y querían la muerte. Pilato le azotó para ver si los calmaba. Él no quería, él había interrogado a Jesús y dijo, este hombre es inocente, yo no hallo ningún delito en él. Y vemos que lo menciona varias veces en el relato. Pilato lo ordena azotar y no solamente no logra su objetivo, sino que Jesús, aparte de eso, le hacen una corona de espinas, se la clavan en la cabeza, lo escupen, lo maltratan, se burlan de él. Nosotros cantamos un himno que dice, y los soldados sin razón muestran su crueldad. Ellos estaban mostrando realmente lo que había en el corazón humano lejos de Dios. A menudo nos enteramos de noticias de hombres y mujeres que maltratan a niños inocentes y decimos que atroz. Bueno, eso hay en el corazón alejado de Dios, un corazón que rechaza a Dios. Versículo 4 de este capítulo 19 leímos que Pilato se lo presenta nuevamente al público, a esa multitud que estaba enojada contra Jesús, y le dice, he aquí el hombre. Y ahí podían ver a Jesús todo ensangrentado, con su corona de espinas y ese manto púrpura, porque se estaban burlando de él. Él era el rey de los judíos. Y se burlaban así, colocándole un manto de púrpura, que era el color que usaban los reyes. Y Pilato le dijo, ningún delito hallo en él. Sin embargo, ordenó azotarlo. No solamente Pilato vio que Jesús no había hecho nada. La esposa de Pilato, ¿se acuerdan? Le mandó a decir a Pilato, no tengas nada que ver con este justo, porque tuve sueño y fui atormentada. Después tenemos el otro ladrón en la cruz, que la Biblia dice ladrón, pero eran más revolucionarios, eran más bien parecidos a Barrabás. Eran terroristas, eran revolucionarios. Y este hombre dice a su compañero, que estaba crucificado también en ese momento, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas mirando a Jesús, ningún mal hizo. Era algo a simple vista que Jesús era inocente. Pero esto no es algo accidental. Un inocente, incluso siendo inocente, estaba siendo crucificado. Pedro, el apóstol Pedro, mucho tiempo después dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y quédense con este pensamiento, el justo por los injustos. El inocente, dice otra versión, por los culpables. No era un accidente esto. Esto tenía un propósito. ¿Para qué dice Pedro que muere el justo por los injustos? Para llevarnos a Dios. Ese era el propósito por el cual Jesús estaba en esa cruz. No queremos movilizar simplemente sentimientos en esta noche al predicar del Evangelio. Queremos que cada uno entienda por qué Jesús estaba en esa cruz. ¿Era inocente? Sí. Era inocente. ¿Merecía estar en esa cruz? No. Pero ni Pilato, ni el pueblo, ni nadie iban a pedir que Jesús muriera en esa cruz. Pilato, esto lo cuentan los otros evangelistas, como se conoce comúnmente, ¿qué hace? Trae agua y se lava las manos delante del pueblo y dice, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Se quiso lavar las manos, como decimos. Sin embargo, él era el que daba la orden. Lo que llama la atención es también los dichos que dice Pilato de Jesús. Le dice, he aquí el hombre. Después le dice, he aquí el rey. Y Pilato lo dice en forma de burla, pero realmente Cristo era Dios encarnado, era hombre y era rey también.
Cuando me imaginaba esta escena de Pilato mirando a Jesús, miren al hombre, como diciendo, ya está, mírenlo, está todo ensangrentado. Yo me lo imaginaba esa vista que tenía Pilato de Jesús, un simple hombre. Y nosotros tenemos que entender que cuando Cristo sufrió, lo hizo como hombre. Él también era Dios, pero nunca utilizó el ser Dios para librarse del sufrimiento. Él sufrió como cualquiera de nosotros hubiera sufrido. He aquí el hombre. Ese sufrimiento no era casual. También era un sufrimiento profetizado cientos de años antes por Isaías. Isaías en capítulo 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas él herido fue por nosotros, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Sufrimiento y muerte con un propósito. No fue un plan B de Dios, sino que fue el propósito de Dios que Cristo muera en esa cruz. ¿Para qué? Para que Dios pueda otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Dios ahora puede perdonar porque alguien recibió el castigo que nosotros merecíamos. Dios tuvo que castigar a un inocente y era su propio hijo, el Hijo de Dios. Este principio que les decía que el inocente muera por el culpable es algo que encontramos en toda la Biblia. Desde el principio, en el Génesis, cuando Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios y el pecado entra en la humanidad, Dios tiene que vestirlos con pieles de animales, entonces Dios tiene que sacrificar animales inocentes que no eran culpables para vestir al hombre y la mujer. Muchos años después, cuando Dios le da la ley a su pueblo, establece cómo iban a hacer el sacrificio, porque no se podían acercar a Dios de cualquier forma. Por más que eran su pueblo elegido, Dios dice que tiene que derramarse sangre para acercarse a Él por el pecado. Alguien inocente debía morir por el pecador. Y es así que ellos tenían que sacrificar, como en la Pascua, un cordero cuando se querían presentar a Dios, cuando querían pedir perdón por sus pecados, tenían que derramar sangre. Y Pablo dice, esa sangre, el apóstol Pablo dice que esa sangre no quitaba el pecado, simplemente lo cubría. Solamente Jesús iba a ser capaz de quitar el pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando lo ve venir, dice, he aquí el Cordero, por el Cordero Pascual, por el Cordero también de la expiación, el que iba a quitar el pecado del mundo. En el versículo 14 de este capítulo 19 de Juan, recordemos que es una fiesta, es un tiempo de fiesta. Ellos estaban celebrando la Pascua. Ellos debían recordar qué bueno había sido Dios con ellos para sacarlos de Egipto. Y sin embargo el pueblo estaba con odio pidiendo la muerte de un inocente. Y Juan en su evangelio también no solamente habla de señales, como les dije al principio, hace mucho mención a la hora, indicando que todo lo que estaba pasando estaba milimétricamente calculado y premeditado. Quiere dejarnos bien claro que lo que estaba ocurriendo en esa cruz y lo que estaba ocurriendo con Jesús era un plan de Dios, estaba planeado. Así que no fue que Jesús fue a la cruz cuando Pilato quiso, no fue cuando el pueblo lo agarró a Jesús, no, fue cuando Jesús dijo, es la hora. Por eso leemos en el capítulo 13, versículo 1, la noche anterior que fue crucificado, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabía Jesús que su hora había llegado. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar.
fue decisión de Él. Por eso en el capítulo 19, si leemos el versículo 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que ya todo estaba terminado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Faltaba esta profecía del Salmo 69. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ya está todo terminado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fue todo meditado. Jesús celebró esa última Pascua, pero a la vez Él se convirtió en el Cordero que debía ser sacrificado en esa Pascua. Si leemos después, les invito a leer en Éxodo, el capítulo 11, 12 y 13, ahí van a encontrar como cuando Dios dice cómo debían festejar la Pascua, dice que el Cordero debía ser sacrificado entre las 2 tardes. Y cuando Jesús muere, dice la Biblia, dice que era la hora 9, las 3 de la tarde. Todo se cumplió según lo que estaba escrito. Así como la sangre del Cordero literalmente salvó a los primogénitos en Egipto, la sangre de Cristo puede librarnos de la muerte eterna, del juicio de Dios. Como estuvimos viendo en este pasaje, Jesús estaba en un juicio con Pilato, un juicio injusto. El juez, que era Pilato, ya había dicho es inocente y sin embargo ordena crucificarlo. Ahora, cada uno, cuando escuchamos el Evangelio, y las personas que están escuchando este Evangelio, están en juicio. Déjenme decirlo así. La palabra juicio en el Nuevo Testamento es la palabra crisis, porque en los momentos de crisis uno tiene que tomar una decisión que va a cambiar algo importante. Esa es la palabra juicio en el Nuevo Testamento, crisis. Y cuando uno escucha el Evangelio, está en esta crisis, tiene que decidir qué va a hacer con lo que escucha. ¿Va a aceptar lo que dice la Biblia? ¿Va a creer en Jesús como el Cristo, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna? ¿O van a rechazar la salvación que Dios ofrece? Esa es la decisión que cada uno debe tomar en la vida. Si alguien hoy no decide, no hace la decisión de creer, está rechazando. Pero después de que cada uno escucha el Evangelio, tiene que tomar una decisión. O sigue siendo indiferente, o cree, como dice Juan, el propósito es que crean en Jesús y que creyendo tengan vida eterna. El pueblo de Dios en Egipto podía ver ese juicio de Dios en esa 10ª plaga, porque Faraón no quiso escuchar la voz de Dios y tuvo que sufrir las consecuencias. Dios determinó un día en Egipto que caiga la muerte sobre los primogénitos. Pero siempre el juicio de Dios fue acompañado de misericordia. En la Biblia siempre está el juicio de Dios acompañado de misericordia. Por eso es que Dios le da la Pascua al pueblo para que ellos pinten con esa sangre de un cordero inocente el marco de la puerta y ser librados del juicio. Dios sigue teniendo misericordia de hombres y mujeres que aún están perdidos, que necesitan de Él. Dios sigue llamando al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, pero en ese juicio van a ser condenados aquellos que no han creído en Cristo como su Salvador. Hay una porción que no leímos, desde el versículo 10 al 13, Pilato le dice a Jesús, no contestas nada, yo soy el que tengo autoridad
para crucificarte. ¿A mí no me contestas nada? Y el Señor le dice que ninguna autoridad tenía si Dios no se le hubiera dado la autoridad. Y en Juan capítulo 5, Jesús está diciendo que Él tenía autoridad. Dice el versículo 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, ¿sí?, lo que mencionábamos antes de la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Un día Pilato va a estar delante de este juez, de ese hombre que él vio todo ensangrentado y que pensó que era un simple hombre. Pilato va a estar delante de Jesús como juez. Y no solamente Pilato, sino que todos aquellos que no han creído en Cristo como su Salvador, que hoy se ofrece Jesús, este mismo Jesús, como el que puede salvarlos, un día van a estar delante de Él como juez. Él tiene toda autoridad y todo el juicio, dice la Biblia, que se le ha dado a Él. Él va a ser el que encargado de decir quién, a las personas, a los pecadores que no han creído en Él, irás al infierno. Por eso nosotros predicamos el Evangelio, porque Dios sigue teniendo misericordia hasta el día de hoy. Y la va a tener hasta el día de tu muerte. Siempre Dios ofreciendo oportunidades de que te arrepientas y que vuelvas a Él. Empezamos esta semana, como decía al principio de la Pascua, de la Semana Santa, donde recordamos esto, que Cristo fue sacrificado por nosotros. Así que aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador, deseamos que se cumpla el propósito por el cual Juan escribía, que puedan creer en Cristo y que creyendo tengan vida eterna. Pero también pensaban nosotros, que somos ya hijos de Dios, que pudimos disfrutar de su gracia y de su amor, qué bueno que es para nosotros volver a escuchar el Evangelio. Qué bueno que es escuchar de lo que el Señor sufrió por nosotros, lo que Él pagó en esa cruz por nosotros, para que meditemos también a lo largo de esta semana y lo que quede de nuestra vida. ¿Estamos dando lo necesario? ¿Estamos haciendo honor a todo lo que el Señor hizo por nosotros? Al escuchar nuevamente el Evangelio, nosotros no tenemos que decir, uy, otra vez van a hablar de Cristo. No, para nosotros es disfrutar escuchar de Cristo. Porque es esa bella historia que también cantamos, que va transformando nuestra vida y nos hace recordar que en este mundo tenemos un propósito y no hacemos lo que queremos. Vivimos para Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Invitamos a aquellos que tienen dudas, a aquellos que todavía no saben si van al cielo, si van al infierno. Todos aquellos que tengan duda de su corazón, no se queden con esa duda. No se vayan de esta reunión sin haber aceptado a Cristo como su Salvador. Queremos que hoy reciba a Cristo como su Salvador y no que en un futuro Cristo sea su juez. Que el Señor bendiga su palabra.